Hola hermanos, espero que estén muy bien y es un gusto encontrarnos nuevamente para seguir estudiando eh, la Biblia y estudiando estos hábitos como habíamos empezado a ver el domingo pasado que nos van a hacer llegar a ser cristianos más maduros, cristianos sólidos como habíamos analizado el domingo pasado. El domingo pasado habíamos empezado a ver este primer hábito que hablaba del señorío de Cristo, no sé si ustedes se acuerdan. Hoy vamos a analizar un segundo hábito que forma parte de este proceso, ¿no?, del que habíamos hablado. Este segundo hábito es el hábito de la oración. Qué enorme desafío, pero qué herramienta más poderosa que tenemos con la oración. Vamos a dividir este encuentro en cuatro aspectos a considerar. En primer lugar, vamos a analizar el ejemplo máximo que tenemos cuando hablamos de la oración y vamos a analizar a Jesús, a la persona de Jesús orando, cómo él practicó este hábito. El segundo punto que vamos a considerar tiene que ver con nuestra motivación al orar. Y vamos a analizar unos versículos en Mateo 6. Vamos a ver qué considera Jesús cuando quiere empezar a hablar de la oración. ¿Qué es lo que realmente importa? Luego, como tercer punto, vamos a desglosar, vamos a intentar trabajar sobre el modelo de oración, ¿sí? Y en cuarto y último punto, o el cuarto y último aspecto, vamos a ver algunos instructivos prácticos cuando hablamos de la oración. Así que vamos a entrar a este tema, si les parece, y vamos a empezar a ver a la persona de Jesús y cómo él practicaba este hábito. Y cuando yo pienso en esto, digo, si él lo practicaba, ¿cuánto más nosotros? Cuando hablamos de la oración, cuando hablamos en realidad del ser humano, hablamos de un ser humano que tiene necesidad de relacionarse con otros y de relacionarse con su creador. Creo que no hay mejor espacio como este que nos está tocando vivir de pandemia y donde todos hemos extrañado las relaciones, relacionarnos con alguien. Y en este aspecto de la relación, no podemos dejar de lado la comunicación. Entonces, cuando hablamos de oración, hablamos de esta vía de comunicación con alguien que es importante para nosotros o que debiera ser importante para nosotros. Entonces, la oración como este camino de ida y vuelta donde nos comunicamos con Dios y donde Él también se comunica con nosotros. Vamos a ver cómo era este Jesús orando, eh, en qué momentos lo encontramos orando. Y el primer punto a considerar es un Jesús orando muy temprano, muy de mañana. Vamos a buscar Marcos 1:35, ¿sí? Yo lo tengo acá y ustedes seguramente también lo van a ver ahí en la pantalla. Y dice, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Y cuando hablamos de orar muy temprano a la mañana, por lo menos a mí me pasa que es un tiempo tranquilo, un tiempo de quietud, un tiempo de preparación para todo lo que viene en el resto del día. Un tiempo donde generalmente no hay muchas interrupciones y un tiempo donde también yo puedo reconocer lo que algo es importante para mí cuando es lo primero que hago cuando me levanto. Entonces, en primer lugar, vemos un Jesús orando muy temprano de madrugada. También vemos a un Jesús orando durante toda una noche. Y esto me hace pensar a decisiones importantes que tenemos que tomar, a orar en momentos donde
hay algo que no nos deja descansar, algo que nos da vuelta en la cabeza. Fíjense que este pasaje que está citado en nuestros apuntes habla de un momento crucial, habla de un momento muy importante donde Jesús, previo a la selección de las 12 personas que lo iban a acompañar durante su tiempo acá en la tierra, él pasó toda la noche orando y buscando a Dios. Habla de una dependencia especial, de una búsqueda de guía especial en algo para decidir. En tercer lugar, vemos a un Jesús orando en medio de sus actividades. Cuando estamos en la vorágine, ¿sí? En medio del activismo, en medio del montón de cosas que tenemos para hacer, qué bueno que es separar un tiempo y decir, busco a Dios. También en esta búsqueda de sabiduría constante, en esta demostración de dependencia constante también de Dios, en esto no me olvidé, no lo hice para cumplir esta mañana, no lo voy a hacer a la noche también para cumplir solamente, sino esta búsqueda constante de cultivar mi relación y decir, Dios, yo te necesito para todo lo que hago, te necesito en este momento también, ¿sí? En cuarto lugar, lo vemos a Jesús orando después de un día muy agitado. Acá en el versículo que se cita lo vemos a Jesús después de haber alimentado a mucha gente y de un ministerio, ¿no? Constante, de constante demanda. Lo vemos a Jesús yéndose a un lugar aparte a buscar a su Padre. Y esto también me habla de a dónde yo vuelco y a dónde echo mis cargas después de la vorágine de todo el día. Buscar a Dios también al finalizar la noche y poder descansar en Él. Y por último, lo vemos a un Jesús orando o buscando a Dios en medio de un tiempo de angustia, ¿sí? Como era antes de ir a la cruz. Y poder decir, ¿a dónde voy a buscar mi socorro? ¿Dónde es mi lugar, mi escondite, mi lugar de refugio? Bueno, poder volcar ahí mis máximas angustias y poder abrir mi corazón honestamente ante Dios. ¿Cuánto más hay para analizar del ejemplo de Jesús buscando a Dios en oración? Pero sí, hermanos, me hace pensar mucho que si Él, siendo Dios, buscó cultivar este hábito, cuánto más nosotros, ¿no? Buscar este hábito constante de oración. El segundo punto que dijimos que íbamos a ver es ¿a dónde puso el foco Jesús cuando quiso empezar a enseñar acerca de la oración? Y vamos a analizar juntos Mateo 6, 5 al 8. Yo lo voy a leer textual y dice así: cuando oren, no sean como los hipócritas, que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Cuando oren no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho Dios tendrá que hacerles caso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. Jesús estaba por empezar a enseñarnos a orar, a dejar lo más importante que tenía esta herramienta tan importante para nosotros. Y puso el foco primero y principal en lo que no se ve o en lo que no es fácil que nosotros como seres humanos veamos. Y Él puso el foco en nuestra motivación. Y aquí el apunte desglosa en 3 puntos. Se habla de que la oración
no sea un objeto o una forma en donde yo me exhiba personalmente. Habla también, en segundo lugar, de que la oración no tiene que ser ostentosa. Y estos dos puntos me hablan acerca de qué estoy buscando realmente cuando oro. Estoy buscando impresionar al otro, al hermano, hablar con palabras muy difíciles. eh, Tiene que ver con cuál es mi motivación profunda en el corazón al orar. Y el tercer punto tiene que ver con la espontaneidad que tenemos que tener al orar, con lo natural que tiene que ser esto. Y volvemos al mismo punto. Si la oración es una forma de comunicarnos con alguien que amamos, tenemos que ser lo más honestos posibles, ¿sí? Entonces, buscar ser naturales y poder abrir nuestro corazón ante ese Dios que está esperando que nos comuniquemos con Él. Vamos a entrar de lleno, como tercer punto, a analizar la oración modelo, ¿sí? Que Jesús nos dejó. Entonces seguimos en Mateo 6 y bajamos a los versículos del 9 en adelante. Primero podemos analizar que esta oración modelo se divide en dos grandes partes. Una parte teocéntrica que se enfoca en Dios, en quién es Él y nos ubica en otro lugar a nosotros. Y en segundo lugar, una parte que tiene que ver con nosotros, con nuestras necesidades como seres humanos. Vamos a analizar 9 puntos, así a grandes rasgos. El primero de ellos habla de que nuestra oración tiene que estar dirigida a Dios, al Padre. Empieza así: Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. No tenemos intermediarios, vamos a hablar directamente con el Rey. Vamos a hablar directamente con Dios, entonces nos dirigimos directamente a Él. En segundo lugar, le expresamos adoración. Como decía recién, lo ponemos a Él en el lugar que tiene que estar y nos ubicamos nosotros como seres humanos en el lugar que nos corresponde. El tercer punto habla de orar por el reino, ¿sí? En esto pienso que por ahí somos demasiado egoístas y pensamos en nosotros, y esto nos sitúa en el orden en el que tenemos que estar, ¿sí? Pedimos que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra. Dice: venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Oro por el reino, no solamente por mí, sino porque se establezca ese reino de Dios aquí en la tierra. El cuarto punto tiene mucho que ver con este versículo y habla de reconocer, dice el apunte: reconozca y ore por la voluntad de Dios. Dios, que se haga tu voluntad, no la mía, no mis caprichos, no buscando que vos obedezcas mi orden, lo que yo quiero que se haga, sino reconozco mi lugar y pido que se haga y que se establezca tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Estos 4 puntos se enfocan en Dios, ¿sí? El apunte dice un enfoque teocéntrico. Y luego del 5 en adelante, del 5 al 9, ya nos enfocamos en nuestras necesidades, ¿sí? Oro por mis necesidades diarias. Es el pan, es el trabajo, es sabiduría. ¿Qué estás necesitando hoy? Ahí ya me enfoco en pedirle a Dios por mis necesidades, ¿sí? El sexto punto habla de orar con un espíritu perdonador. Y si hablamos de este espíritu perdonador, necesitamos dedicar un tiempo a dejar que Dios nos examine y ver a quién hemos ofendido o a quién necesitamos pedirle perdón, o quién nos ha ofendido y a quién necesitamos perdonar. Entonces, dedicar un tiempo a esto creo que también es bastante positivo. El séptimo punto habla de orar contra la tentación.
poder reconocer mi debilidad, reconocer en qué áreas soy flaco, débil y necesito pedir que Dios me cubra, que Dios me ayude. El octavo punto tiene que ver con esto que hablábamos anteriormente en el módulo anterior, también de la guerra espiritual, de ser conscientes de ese reino espiritual que hay y poder pedir protección de Dios con respecto a esto. Y el noveno y último punto habla de reconocer la soberanía de Dios y de volver a ubicarnos en ese lugar. Si nos hemos salido de foco, si hemos pasado más tiempo pensando en nosotros, si Dios aún no nos ha revelado parte de eso que estaba dando vuelta dentro nuestro en la oración, poder cerrar con reconocer quién es Él y quién soy yo, creo que es muy importante y que nos ubica en órbita también. Vamos a entrar al último punto que tiene que ver con esto que hablábamos de los instructivos prácticos en cuanto a la oración. Son 10, yo solamente los voy a mencionar, tienen un versículo, un pasaje al lado que puede orientarnos un poco más acerca de lo que se está tratando este tema. El primer punto dice que la oración nos permite resistir a Satanás, ¿sí? Por eso es una herramienta tan importante y creo que por eso tenemos tanto obstáculo a la hora de cultivar este hábito. El segundo punto, en medio de estos instructivos con respecto a la oración, habla de pedir en el nombre de Jesús. Hablamos directamente con el Rey y pedimos en el nombre de Jesús. Qué garantía y qué responsabilidad que tenemos también de quién está en el medio de esto cuando oramos. El tercero habla de pedir por limpieza de pecados y como hablábamos recién, si la oración es una comunicación, es una doble vía de comunicación donde yo hablo y donde Dios también me habla. Y si tengo este espíritu humilde y esta búsqueda sincera de Dios, muchas veces Dios nos muestra en medio de la oración en qué nos hemos equivocado, qué necesitamos cambiar y qué bueno es poder pedir en ese mismo momento por limpieza de nuestros pecados. El cuarto punto tiene que ver con ejercer fe, creer a quien le estoy pidiendo y creer que Él tiene la posibilidad de responderme también. El quinto punto, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo voy a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios en la medida en que le conozca, en que esté cerca de Él y que Él pueda revelarme su voluntad. El sexto punto dice orar por todo, ¿sí? Poder tener la libertad de traerle a Dios todas mis preocupaciones, todas mis alegrías, todo lo que pase por mi mente, poder tener la espontaneidad y la naturalidad de pedir por todo. Puedo orar solo, como dice el punto 7, puedo orar junto a alguien de manera física o de manera virtual o a la distancia, pero ponerme de acuerdo con alguien para orar. Eso lo dice el punto 8. El punto 9 es tener cuidado con lo que uno pide, ¿no? ¿Cuál es mi motivación? ¿A dónde está mi enfoque? Y pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el punto 10, poder tener la disciplina de orar continuamente, como lo veíamos al principio en el ejemplo de Jesús, que en cualquier circunstancia podía buscar a Dios y mostrar esa dependencia de Él. Hermanos, que podamos crecer de manera individual y también como cuerpo en poder cultivar este hábito que es la oración, que seguramente habla mucho de nosotros y de nuestra búsqueda de Dios también. Que Dios les bendiga muchísimo.